Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar porque ya vamos con un poquito de retraso. Hoy tenemos el gusto de presentar El Camino Humano, recorrido por dos... vamos a acercarnos más. ¿Así me oís? Sí, Sí, ¿Poco? Te oímos, te oímos. online Eh, se te oye bien. no me puedo comer el micrófono, os lo aseguro. Venga, Vale. a ver. Este libro pertenece a la colección de libros publicados por la APM y editados por Simática Editorial. Sus autores, Elsa Duña y José María Erroteta, que los tenemos sentados aquí, son miembros titulares con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, sociedad componente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Elsa Duña es doctora en psicología en la especialidad de psicología clínica. Actualmente es directora del Centro Psicoanalítico del Norte de la APM-IPA. Trabaja con niños, adolescentes, adultos desde hace más de 35 años. Tiene artículos en publicaciones nacionales e internacionales. José María Erroteta es médico especialista en psiquiatría. Ha sido jefe clínico del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Cruces, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, director del Centro Psicoanalítico del Norte de la APM-IPA y vicepresidente de la APM. En la actualidad es el director del Instituto de Formación de la APM. Trabaja con adolescentes, adultos desde hace más de 40 años. Tiene artículos en publicaciones nacionales e internacionales. He querido comentar el currículum de los dos autores porque todo este currículum, toda su larga experiencia y todo su conocimiento se ve reflejado en el libro que se va a presentar esta tarde. En el libro que hoy presentamos, los autores reflexionan acerca del devenir de la existencia humana, la infancia, la adolescencia, la edad media y el atardecer en el camino. Su experiencia clínica, como les decía, el conocimiento adquirido y, por qué no decirlo, también su estilo de vida, nos envuelven y, cogiéndonos de la mano, nos invitan a recorrer el camino de la existencia humana, ofreciendo al lector, como los autores señalan, puntos de reflexión sobre su pasado, su presente y el futuro ignoto que está por llegar. No es un libro técnico, escrito por psicoanalistas para psicoanalistas, ellos lo subrayan. La intención de los autores ha sido escribir un libro que permita acercarse al lector a la realidad de la vida psíquica. Personalmente he disfrutado leyéndolo, reconociendo en cada capítulo la profundidad que subyace a él. Con nosotros tenemos a Manuel Esber, que es nuestro editor y que nos dirigirá unas palabras. Ha editado muchos libros de la colección de la APM, y a María Elena Rodríguez Parodi. María Elena es miembro titular con función didáctica de la APM-IPA y realizará una introducción al libro. Y a los autores que tenemos aquí, que nos permitirán acercarnos a su experiencia personal como escritores del libro que hoy presentamos. Para finalizar, tendremos un coloquio con los asistentes. Manuel. Muy bien, muchísimas gracias. Y yo estoy feliz de estar en esta nueva sede, con nuevo libro, nueva sede, todo renovado y con un libro muy especial dentro de la colección APM. La editorial Simática tiene, que no es nada comercial, tiene un objetivo de divulgación del pensamiento, un objetivo de servicio. Servicio a la clase psi, como dicen en los argentinos, que es muy amplio, el mundo psi es muy amplio. También en Hispanoamérica, donde tenemos ya 12 países con imprenta, por lo tanto podemos imprimir y distribuir a las sociedades y al mundo psi de 12 países hispanohablantes, pero tenemos un objetivo de servicio. Y este libro es una rara avis dentro de la colección APM, por lo que estaba comentando Rosario Serrano, que es un libro de divulgación. Yo creo que todos tenemos la experiencia de que en algún momento un paciente nos dice: oye, ¿me puedes aconsejar algún libro que me ayude a yo entender mis dificultades?
Y yo nunca tengo libros para, normalmente porque son libros muy técnicos, pero en este caso sí. Entonces ya hay varios pacientes que han recibido la propuesta de leer El Camino Humano. Lo último que quiero decir es la satisfacción de publicar a estos dos autores, porque tienen un nivel muy alto desde mi punto de vista, tanto técnico y profesional y científico como humano. Me siento muy agradecido, estuve recibido por ellos muy gratamente cuando se hizo la presentación en Bilbao, en el CPN, y ahora hacemos la presentación aquí, así que no me quiero enrollar más porque creo que quien debe tomar la palabra es María Elena. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Bueno, en primer lugar quiero agradecer profundamente a Elsa Duña y a José María Roteta el haberme invitado a realizar la presentación de su libro El Camino Humano recorrido por dos psicoanalistas. Es una alegría y un placer su presencia aquí con motivo de este acontecimiento. El camino humano que los autores recorren a través de los capítulos de su libro es una bella metáfora de las etapas. ¿No oyes, Charles? Ahí. A ver, mejor. Mejor. A ver ahora. Mejor. Bueno. El camino humano que los autores recorren a través de los capítulos de su libro es una bella metáfora de las etapas que los seres humanos recorremos a lo largo de la vida. Ellos nos conducen por dichas etapas desde el nacimiento al envejecimiento y la muerte, transmitiéndonos sus ideas y reflexiones sobre la especificidad y las vicisitudes de las mismas, así como de los momentos de transición entre una y otra. Y nos invitan a compartir su interés en explorar los conflictos y posibles tropiezos en este recorrido, interrogándonos y pensando juntos. Sus reflexiones se fundan en una experiencia clínica de muchos años y en un conocimiento profundo de la misma, así como en el de los autores que orientan su escucha y su práctica. Sus textos permiten escucharlos también transmitiendo una experiencia de vida, es decir, el saber adquirido a través de la propia vida. Describen las etapas desde una mirada psicoanalítica que, en el desamparo originario, da prioridad al vínculo con un otro. Es un caminar abierto a la experiencia, al descubrimiento y a la potencialidad creadora de dicho encuentro. Para los autores, este estaría presente en la constitución psíquica desde el origen, incluso antes del nacimiento, en las fantasías, expectativas y deseos parentales, conscientes e inconscientes, que libidinizan e identifican al nuevo ser. Por lo tanto, el recorrido por las distintas etapas se aleja de un enfoque psicopatológico que tiende a categorías más estáticas para hacer un encuentro intersubjetivo. Ellos no evitan la complejidad de la constitución y el funcionamiento psíquico en una perspectiva simplificadora o reduccionista. Escuchan también las transmisiones que forman parte de la historia familiar inconsciente, transmisiones que trascienden al sujeto y lo habitan, a veces a través de identificaciones que lo alienan. Elsa y José Mari se preguntan también por la incidencia de los cambios en el contexto social y cultural, que poseen características particulares en cada época, y abren nuevos interrogantes que ellos sostienen sin cerrar con explicaciones e interpretaciones prematuras. Plantean, por lo tanto, lo inevitable del conflicto psíquico
y la ambivalencia del ser humano, sus posibles contradicciones, paradojas también. Esta modalidad de su discurso deja abierto el camino a continuar la reflexión y el debate en un intercambio enriquecedor. Toman como ejes del camino de la vida el espacio y el tiempo, espacio que se habita con experiencias que mantienen su continuidad en una temporalidad que las entrelaza y las resignifica, que posibilita encontrar y descubrir nuevos sentidos en distintos momentos de la misma, ya que se trata de un camino de incertidumbre frente a lo desconocido, que se recorre en una búsqueda en pos de algo. Elsa y José Mari nos hablan de una búsqueda en pos de la verdad, pero si bien ésta se imagina y se desearía absoluta, es una verdad a develar, a descubrir, a crear, es decir, siempre parcial. En el desarrollo de sus ideas, desean dirigirse a interlocutores que no necesariamente posean una formación especializada en psicología o en psicoanálisis, y frecuentemente recurren, como nos dicen, al pensamiento de filósofos, santos y poetas, que, como Freud señaló, anticipan lo difícilmente visible y audible y nos aproximan a reconocerlo y ponerlo en palabras, es decir, a presentar lo indecible. Dando la palabra a los poetas, introducen cada capítulo de su libro con un aforismo procedente de la obra Pájaros Perdidos del poeta indio Tagore, que fue Premio Nobel de Literatura en el año 1913. El que abre el capítulo que denominan Atardecer en el Camino dice así: si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas. Estas palabras evocaron en mí uno de los conflictos esenciales que los autores quieren transmitirnos a través de sus textos y que conceptualizaría como el dolor del duelo por la pérdida y transformación del narcisismo omnipotente infantil. En la búsqueda de coincidir con un ideal único, absoluto, como la metáfora de Tagore refleja, nada que no sea él puede ser visto ni escuchado, nada tendrá valor. Esta fascinación narcisista, este enceguecimiento, impediría también otro proceso psíquico esencial en las reflexiones que Elsa y José Mari nos quieren transmitir: el aprender de la experiencia y la elaboración psíquica. Las etapas a recorrer desde una perspectiva del desarrollo están determinadas por nuestra condición humana, pero como ellos nos transmiten, las formas de transitarlas dependerán de múltiples factores. Y aquí quisiera hacer un inciso, porque José Mari me envió hace muy poquitos días un diálogo entre un analista y su paciente, y el analista le preguntaba al paciente: ¿y ahora que ha dejado de echarle la culpa a sus padres, cómo se ve de aquí a 5 años? Y el paciente responde: ¿echándole la culpa a usted? Esto me parece que merecía introducirlo, porque con el humor que le caracteriza, José Mari y Elsa, o quizás, no sé, bueno, yo los incluyo porque en mi realidad psíquica estáis unidos en el libro, se puede tender a concebir los conflictos, tropiezos y detenciones en el camino en términos de un destino determinado, generalmente por un otro. En parte, como una forma de eludir lo incierto y azaroso de gran parte del camino. Como dice el poeta, se hace el camino al andar, pero esencialmente
nuestra responsabilidad psíquica. Dado que si en el comienzo de la vida ellos nos hablan de un ser totalmente dependiente para satisfacer sus necesidades vitales y de amor y constituirse psíquicamente, nos van conduciendo paulatinamente por un recorrido que implica un proceso de subjetivación, es decir, de responsabilidad psíquica por nuestras elecciones, decisiones y actos, con la angustia que conlleva asumir la libertad de ser sujetos y no objetos en nuestra vida. Como ellos postulan, los ejes de su obra son el espacio y el tiempo. Y si en el inicio de la vida se trata de un tiempo por devenir, por transitar, por crear, en el atardecer y el ocaso nos transmiten cambios relacionados con pérdidas, con la aceptación de límites, con renuncias, en una temporalidad que deja de ser eterna. A lo largo de sus textos, señalan la importancia de tolerar el dolor y la tristeza como vivencias que forman parte de la vida, pero quieren rescatar el no permanecer fijados a la nostalgia de lo perdido, que impediría seguir viviendo con aquello que la vida ofrece sin reconocer la ganancia que ese tiempo pasado ha legado. En este sentido, sus palabras se acompañan de una actitud vital de esperanza, sostenida en la capacidad de ilusionarse, de tener proyectos, de soñar la realidad. Ellos comienzan su libro diciendo que han escrito en una interlocución con sus lectores. Estos lectores potenciales han sostenido su deseo de dirigirse a ellos, de exponerles sus ideas y reflexiones en una interlocución que podríamos considerar transferencial. Y en el último capítulo de su libro se refieren, entre otros temas, a la trascendencia de nuestro ser al final de la vida. Tema que a mi modo de ver guarda relación con este acto, ya que escribir es crear algo que nos trasciende. Es un acto simbólico, amoroso, investido por transferencias, ilusiones, deseos. Y es un acto amoroso también por ser un acto de desprendimiento. Lo escrito es algo que se da a los demás. De alguna manera, este deja de ser una pertenencia para transformarse en un legado, en un acto de cultura. Sus palabras evocarán en el lector asociaciones, vivencias, recuerdos, transformándose en una interlocución que continuará en un intercambio creador de nuevas ideas, en una cadena de transmisión simbólica que los evocará y mantendrá vivo su pensamiento. Muchas gracias. Bueno, y ahora damos paso a los autores. Espera. Pero yo los dejo también, ¿no? Sí, no, queda por la mesa. ¿Digo? Sí. Entonces me siento aquí. No, Yo me quedo en mi sitio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, muchísimas gracias a los que estáis, muchísimas gracias a los que estáis aquí en la sala, en esta nueva sede, y también a los que estáis online. Escuchando ahora las palabras de María Elena, pensaba que este libro no deja de ser un gesto, y como todo gesto, al igual que decía Winnicott, si no he recogido al otro lado, queda vacío. Así que, de nuevo, muchas gracias. Bueno, agradecemos a la APM y a su Departamento de Publicaciones
que haya aceptado y avalado nuestro libro como adecuado para su publicación. También agradecemos a la editorial Simática y a su director, Manuel Esber, su disposición a hacerlo realidad, porque sin su buena voluntad el libro no existiría. Igualmente queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a María Elena Rodríguez por acceder a acompañarnos con sus palabras en esta presentación y a Stefano Bolonini por realizar un prólogo tan vivo y próximo a nosotros. La idea de escribir un libro juntos surgió de mí hace años. En aquellos tiempos, José Mari mantenía una doble jornada trabajando por las mañanas en el hospital y por las tardes en la consulta. Aunque la idea le gustó, tuvimos que ponerla en lista de espera hasta que llegase el momento en que se sintiera liberado del trabajo hospitalario. Ese tiempo llegó pasada la pandemia. En paralelo, nuestros hijos hacía ya años que habían comenzado a salir uno a uno de la casa familiar para realizar sus estudios y llevaban a cabo su propio proceso analítico. Esta realidad nos permitió reencontrarnos de forma diferente entre nosotros como pareja y también tener diversas conversaciones con ellos, nuestros hijos, entre las cuales surgió la de animarnos a escribir sobre nuestros conocimientos y sobre todo hacerlo para un público que no solo fuera el de los colegas. Fue especialmente nuestro hijo Markel, nuestro hijo menor, quien insistió en que escribiéramos un libro que pudiesen leer personas no familiarizadas con la teoría psicoanalítica y mucho menos con los conceptos técnicos que utilizamos profesionalmente. He de decir que este ha sido para nosotros un gran reto, porque ha exigido no dar por supuesto nada de lo que queríamos transmitir e intentar hacerlo de forma que despertase curiosidad e interés, y no el hastío de lo que se hace inalcanzable y o insondable. Con ese posible lector en nuestro imaginario, fuimos haciendo espacio en nuestro mundo interno para esta labor. Luego tuvimos que ponernos de acuerdo sobre qué cuestiones queríamos abordar y de qué apartados nos íbamos a ocupar cada uno. Esto fue lo más fácil. Y después de escribirlo, nuestros primeros lectores y correctores fueron también nuestros 3 hijos, que nos ayudaron con aquellas cuestiones que les parecía que no quedaban suficientemente claras y que precisaban de una mayor y mejor explicación. Markel, singularmente, se mostró como un corrector exigente, subrayando en el texto todo lo que no le convencía o le parecía oscuro o falto de ejemplos aclaratorios. No fue sencillo llegar a dejarle medianamente satisfecho. Como hijo menor, debió sentir inconscientemente la necesidad de comprobar si al abandonar la casa parental nos dejaba pobres y estériles o todavía fecundos. Afortunadamente, ha podido comprobar que oficialmente ha quedado destituido de su estatus de último hijo y que ahora tiene un hermanito pequeño. También quiero destacar y agradecer a José Mari, a través de su corrección literaria, el haber dado al texto coherencia y agilidad con su talento para la escritura. Siempre he admirado su manera de escribir y de buscar la belleza, porque en esto también hemos hecho equipo. Yo soy inquieta y puedo generar muchas ideas, pero a la hora de plasmarlas y de saber encontrar la estética adecuada para la palabra escrita, suelo pedirle ayuda. Con este libro hemos intentado compartir nuestro interés en comunicar la riqueza y complejidad de la vida humana desde la perspectiva psicoanalítica. Una comunicación atravesada por nuestra experiencia teórica, clínica y vital, nutrida además por muchas horas de estudio. Es por ello que el libro está habitado por múltiples autores, colegas y pacientes, de quienes hemos aprendido y con quienes hemos dialogado y a veces discutido, intentando lograr con todo ello un trabajo de transformación e integración que nos permitiera decir lo que pensamos con nuestras propias palabras. Este libro está concebido para que el lector dialogue consigo mismo, con nosotros y con los demás, en definitiva, para que siga pensando y con ello haga uso de su capacidad creativa, tan importante en la vida y para la vida. Para nosotros,
Resulta muy importante no hacer del conocimiento un saber encriptado a que los demás no puedan llegar. Por ello, consideramos fundamental hablar y escribir sin hacer sentir inferior al otro, lo que siempre está vinculado a un deseo de dominio y control y a una necesidad patológica de ser admirado y necesitado. Una necesidad narcisista a la que si uno se somete quedará forzado a ser y a vivir alienado. Lo que impulsa el deseo de saber en todo ser humano es la posibilidad de conseguirlo en un grado suficiente y en un tiempo no excesivamente largo. Ambas cualidades hacen posible y allanan el camino para lograrlo sin desfallecer. Pero este libro también es el testimonio de nuestro compromiso y gratitud a la institución a la que pertenecemos, la APM, por todo lo que nos ha dado y por aquello que no puede darnos y que, sin embargo, no nos ha impedido buscarlo a través de autores de otras sociedades, psicoanalistas, todos ellos, que forman parte de nosotros y cuyo conocimiento, al haber sido atravesado por nuestra propia elaboración interna, ha pasado a formar parte de nuestro tejido psíquico consciente e inconscientemente. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva sede del APM, espacio que esperamos y deseamos sirva de continente para dar abrigo tanto a las psicoanalistas presentes como a las futuras generaciones, porque ello significará que hemos sido capaces de generar suficiente ilusión por el conocimiento y la práctica psicoanalítica. Un conocimiento al que entre todos consigamos seguir dando vida y con ello permitir hacer uso de una suficiente capacidad creativa que nos estimule a generar preguntas, sin miedo a perder algunas certezas por el camino. Pérdidas inevitables en quienes somos capaces de interrogarnos y hacer frente a lo desconocido. Muchas gracias. Bueno, yo voy a aprovechar la ventaja de salir a jugar en el segundo tiempo. Gracias a mi coautora por seguir pudiendo mirarme con buenos ojos. Por mi parte, quiero subrayar su capacidad para ver y mirar hasta el fondo. Cuando Elsa toma un campo de observación, lo sigue hasta el final, rastreando los recovecos, las ramificaciones, las interrupciones, los nudos y siempre exhaustivamente. Por eso sus exploraciones son largas, repletas de apartados y con muchas líneas secundarias que no deben eludirse. Doy fe de que merece la pena tenerle confianza, porque observa mucho y es para bien. Vais a saber perfectamente qué capítulos son de uno y de otro, según los leáis. Respecto a los hijos, que Elsa nombraba al pequeño, ellos están permanentemente en el recorrido de nuestro camino. Los hijos son un enorme anclaje a la vida, por la responsabilidad que supone haberlos traído a este mundo sin consultarles, como diría Ferenczi, y porque además impulsan permanentemente a caminar. Cada uno, por su posición de llegada, ha cumplido una función insustituible. El mayor produjo al nacer el inevitable cambio generacional e inauguró nuestra parentalidad. A mí me indujo a escribirle un poema en el que me ofrecía como padre fiable, dispuesto a avisarle del peligro de los cantos de sirena y a alentarle a navegar sin descanso por el océano de la vida hasta llegar finalmente a la tierra prometida. Aun planteada así mi posición paterna, persistía sin embargo el riesgo de elegirle inconscientemente a este hijo único como un alter ego y volcar sobre él todas las expectativas. Por eso fue el segundo hijo quien aportó la confianza y la certeza de que el amor puede expandirse sin dificultad, que en espléndida paradoja, repartiendo el amor, no toca a menos, sino a mucho más. Y esta fue y sigue siendo una lección imborrable. Al tercero, por su parte, como ha dicho Elsa, le ha correspondido la tarea de estimularnos y comprobar que los padres podemos seguir siendo fértiles cuando el nido se vacía. Todos, como los hijos, hemos soñado y pretendido ser analizandos únicos
y colmar las expectativas del analista. Pero lo cierto es que desde nuestra posición siempre singular, uno a uno, somos inconfundibles. Todos somos especiales, sin tener que esforzarnos en ser exclusivos. Esta es una enseñanza que suele costarnos tiempo comprender a los humanos. Si algo se repite incansablemente en nuestro libro es la palabra duelo. Hablamos, aun sin explicitarlo excesivamente, del duelo por la mítica completud. Los seres humanos llevamos en nuestro disco duro la nostalgia por recuperar la fusión primordial con la madre primordial. Y ese anhelo no nos abandona jamás. La cuestión es cómo pretendemos recuperar, entre comillas, esa idealizada unión primera. Si pretendemos volver al punto de partida, a la matriz que nos acogió y nutrió en el origen, el atajo se convierte en una trampa, lo llamamos yo ideal, que nos atrapa y nos enferma sin remedio, impidiéndonos ser y vivir una vida auténticamente humana. Si aceptamos soñar y caminar hacia adelante, lo llamamos ideal del yo, viviremos todo lo que el camino de la vida nos ofrece, gozos y penas, luces y tinieblas, pendientes y llanos, hasta llegar al final a una madre tierra que nos acoge a todos, no como a dioses exclusivos y absurdos, sino como a hijos hermanados, ofreciéndonos serenamente el descanso merecido. Creo que lo que le permite al ser humano tomar el buen camino y aceptar una perpetua migración, ayer Milagros hablaba de la migración, es que la función de terceridad esté activa y operante. Como este tema a mí me interesa mucho, y vamos a decir que después de estos años de experiencia y de conocimiento y de estudio, vamos a decir que tengo la respuesta conocida, pero me gusta rastrearlo en el aquí y ahora de los autores, de los pacientes, y yo me he permitido rastrear esta cuestión en 3 caminantes y cantores nacidos en tierras de emigración e inmigración, migrantes conocidos ellos mismos e impecables poéticamente. Y he sostenido la tesis de que si ellos fueran capaces de una creación altamente simbólica y sublimatoria, eso ha de significar por fuerza que no quedaron atrapados en el camino regresivo. Me voy a referir a Mosén Jacinto Verdaguer en su poema Le Migrant, que es una de las canciones maravillosas en catalán, a Rosalía de Castro en 2 obras, Airiños, Airiños Aires y Negra Sombra, y a el compositor y poeta vasco Pablo Sorozábal en Hay Tierra Vasca. Los 3, en sus poemas, hablan de la tierra que han perdido, la madre primordial, como un Edén lleno de riquezas, con todos los dones, con todas las capacidades, que añoran incansablemente. Pero en sus poemas surge la referencia primero explícita y después implícita y figurada al Padre, que cierra el camino de retorno y a la vez sostiene en el dolor y aporta esperanza. Esa terceridad que introduce la función paterna salva del atajo mortífero y permite evocar y anhelar la tierra amada desde otra perspectiva, posponiendo su encuentro para el futuro. A ver, sin entrar mucho en tema, en L'Emigrant, en la canción del Emigrante, Jacinto Verdaguer empieza diciendo: dulce Cataluña, patria de mi corazón, cuando uno se aleja de ti muere de añoranza. Y luego dice, no lo puedo coger, hermoso valle, cuna de mi infancia, riberas y ríos,
espinos del bosque, jilgueros, y no sé qué otro pájaro dice, cantad, cantad, os digo para siempre adiós. Rosalía de Castro en Airiños, Airiños, Aires lo dice directamente: Airiños, Airiños, Aires, aires de mi tierra, Airiños, Airiños, Aires, llevadme, llevadme a ella, y habla del padre, de la madre, del hermano, de su casa. Como Verdaguer habla: adiós a mis hermanos, a mi padre, a la madre que yace bajo tierra, es decir, los explicita. Pero luego en el poema, yo diría que al principio, en lo más explícito, dicen lo que explícita y conscientemente saben y conocen. Luego se van adentrando en un terreno mucho más profundo de sí mismos y aparece una especie de lugar brumoso, escondido, donde la tierra lo tiene todo y sin embargo poco a poco se van separando los elementos en elementos masculinos y femeninos hasta que confluyen en lo que llamaríamos nosotros una escena primaria de una cópula fecunda. Eso se ve en los poemas, porque van separando, discriminando las riquezas de la tierra y empiezan a hablar de elementos masculinos y femeninos. Cuando Jacinto Verdaguer habla de los espinos del bosque, de los pájaros, de las riberas, de la ermita que flota en el cielo, del blanco Pirineo con rugosidades, va haciendo una diferenciación. Rosalía de Castro, que es mucho más sutil, ya sabéis que ya tuvo un origen oscuro porque era hija de una mujer burguesa, clase media, soltera, con un sacerdote. Ese sacerdote, de todas formas, se ocupó de ella, puesto que se ocupó de su educación con unas hermanas propias. Pero ella, Rosalía de Castro, habla como de su punto de origen, como de la negra sombra. Ese es el poema de la negra sombra. Dice: cuando imagino que te has ido, negra sombra, al pie de mi cabecero vuelves haciéndome mofa. Cuando pienso que te has ido, en el mismo sol te me asomas. Y eres la estrella que brilla y eres el viento que azota. Cuando cantan, eres tú quien cantas. Cuando lloran, eres tú quien lloras. Y eres murmullo del río, y eres noche, y eres aurora. Va haciendo una separación de elementos masculinos y femeninos que se van confluyendo. A mí me parece que en clave de escena primaria lo definen muy bien. Y Pablo Sorozábal dice, como todos: hay tierra vasca, rincón de ensueño, con mar y montes, con bruma y sol, con todo. Hay tierra vasca, con tu recuerdo mantengo el fuego de mi pasión. Que Dios no quiera que muera lejos sin ver tus prados y su verdor. Hay tierra vasca, rincón querido, cuánto te añora mi corazón. Cuando en la noche oscura me acuesto a descansar, el ritmo de un sorchico me suele acariciar. Oigo el vibrar del chistu con su viril cantar y esa armonía suave que por el día me hace llorar. Yo he rastreado en los tres y me parece que es precioso como, diríamos que al principio, quitando ya lo consciente, está esa madre primordial que forma parte de ese núcleo aglutinado en donde somos un todo junto con ella y anhelamos volver a ese todo junto con ella para tenerlo todo míticamente. Pero si, como José Blecher diría, se puede organizar ya el paso a la posición esquizoparanoide, que implica discriminar, vamos separando los elementos para luego poderlos volver a juntar. Creo que eso,
en estos poetas se puede observar muy bien, lo cual me hace pensar que cuando el recorrido de un ser humano va hacia adelante, es porque la función de terceridad está instalada. Lo que nosotros llamamos la función paterna está funcionando. Porque para que un bebé humano se suelte de ese aglutinado con la madre, tiene que tener una cierta garantía de que hay un lugar que se puede pisar, hay tierra firme que se puede pisar. Y eso lo produce el padre. El padre es el que permite que se haga la cesura, que diría Bion, y el puente entre dos orillas. El padre es el que no solo prohíbe, también promete. Hay vida, como dice Elsa en un capítulo del libro, en un apartado, hay vida más allá de la madre. Se puede seguir viviendo más allá de la madre. Eso es la promesa del padre. Nuestro libro habla de este itinerario largo, de un camino siempre hacia adelante, sin atajos involucionistas. Ojalá podáis disfrutar de la lectura del camino humano tanto y tan intensamente como nosotros lo hemos hecho al escribir juntos estas páginas. Gracias de corazón a todos los que habéis decidido generosamente que vuestro mejor plan para este atardecer del viernes es acompañarnos. Gracias. Quiero compartir con vosotros que estoy de aniversario. Hoy hace 13 años que sufrí el infarto de miocardio. No estoy orgulloso de haber tenido un infarto, pero sí estoy muy satisfecho de mis buenos objetos internos que me protegieron para que el infarto lo sufriese trabajando en el hospital a 100 metros de la unidad de urgencias. Porque eso permitió que mis compañeros, objetos externos, pudiesen actuar rápido y bien y sacarme adelante. Gracias a los objetos internos y a los objetos externos he vivido muchísimos momentos imborrables en estos 13 años y este momento actual también. Así que muchas gracias a ellos y a vosotros. Bueno, después de estas emotivas palabras, damos la palabra a la sala y también a los que nos ven a través de la tecnología. Bueno, pues rompo yo. Ay, perdón. A ver, no tengo que hacer nada, ¿no? Vale, Teresa, adelante y perdona. No hay perdón, no pasaba nada, podía hablar luego, pero necesitaba hablar, porque necesitaba agradecer este libro que me ha resultado, bueno, una gozada de leer. Lo he disfrutado muchísimo y además creo que es muy importante que haya libros ¿no? de este tipo que sean más accesibles, ¿no? Para no solo nuestro gremio, sino para los seres humanos, porque creo que son muy útiles. Además, yo creo que este libro representa un montón, o por lo menos a mi forma de sentir, o representa, ¿no? En su cercanía, en su honestidad y también en su hondura. Creo que deja un legado de una forma de pensar abierta, de una escucha humana. En definitiva, un camino, ¿no? Usando un poco el título, donde poder identificarse. Yo os conozco ya hace muchos años y, bueno, como todo, ¿no? En la vida, hay momentos de más cercanía, de menos, de acuerdos, de desacuerdos, bueno, pero en definitiva, yo lo que quería transmitir es que para mí sois un ejemplo como personas, como psicoanalistas y como decía Elena, que ha sido precioso la introducción que ha hecho, ¿no? De un ejemplo como de esta actitud vital de esperanza. Bueno, muchas gracias por vuestra generosidad y por dejarnos este regalo. Javier Fernández. Sí, buenas tardes. En primer lugar,
os agradezco mucho la entrañable sesión de la que estamos disfrutando, creo. Yo, desde luego, lo estoy disfrutando. Y en segundo lugar, felicitaros por haber hecho lo más difícil, que es escribir para no especialistas, como habéis dicho. Creo que un libro de divulgación es mucho más difícil que un libro para colegas. Así es que os lo agradezco mucho y os aseguro que disfrutaré mucho con vuestra sabiduría y con vuestros dones de comunicación empática. Muchas gracias y un abrazo. Gracias, Milagros. Habías pedido la palabra. Milagros. Bueno, todavía no he tenido ocasión de leer vuestro libro, pero ya tengo muchas ganas. Voy a precipitarme a buscarlo. También la excelente introducción de María Elena, que nos ha dado ya una visión tan rica, y vuestra complementariedad tan viva, tan hermosa y tan sugerente. Así que os felicito y bueno, pues es el mejor plan que podía tener estar con vosotros. Sabine. Bueno, buenas tardes. Este es un acto que llega al corazón. Yo empecé estudiando Freud en la asociación con José Mari. Formamos un grupo en el que nos divertíamos y nos queríamos. Fue una experiencia muy maja a lo largo de los 4 Freud, aderezados por restaurantes chinos y por el incansable sentido del humor de José Mari. Cuando José Mari presentó su trabajo para miembro, me lo dio a leer y después de la lectura me regaló un grabado que se llama El beso. Yo creo que este beso, de alguna manera, es un icono, es un símbolo de este homenaje a José María y a Elsa. También recuerdo cuando Elsa se lanzó por primera vez en Bilbao a dar un Freud, que yo era director del instituto, y me pareció, era nueva en ello, pero me pareció muy importante que lo hiciera. Así que bueno, son anécdotas, encuentros. Finalmente, lo que ha planteado José María me parece muy importante. Lo encontraba como un antídoto, más que antídoto, una sombra de todo esto, que es el bucle melancólico. Justamente ahí donde el, el tercero falla. Este bucle melancólico es el libro que Felipe Juaristi escribió y que realmente plantea un poco justamente la sombra de esta importancia que tiene la terceridad, tal como ha planteado José Mari. Bueno, muchas gracias y desde luego creo que estos actos son muy importantes. Sí, claro, evidentemente. Bueno, la verdad es que os podéis preguntar, o por lo menos yo sí lo hago, es por qué en nuestra presentación de este libro hemos hablado tanto de nuestra parte personal.
Este libro podría ser mucho más grueso, estar lleno de tecnicismos, porque en este libro es un compendio de muchísimos trabajos que hemos hecho y ofrecido en distintos foros. Y sin embargo queríamos hacer algo diferente. Es verdad que nuestros hijos han sido interlocutores que nos han confrontado con la realidad de fuera del psicoanálisis. Y a quienes hemos escuchado, y para mí es muy importante escuchar, pero escuchar también a los colegas jóvenes y hacernos comprender. Y a mí me alegra saber, porque nos va llegando, que el libro lo están leyendo gente que no tiene nada que ver con nuestra profesión y que cuando lo lee dice, ahí va, pero esto tengo que volverlo a leer, porque esto parece sencillo, pero no lo es. Entonces es un libro que tiene distintos grados de comprensión. Evidentemente, no, como ha dicho María Elena, no pretendemos simplificar, no ha sido ni vulgarizar los conocimientos. Desde luego espero que no hayamos hecho eso, porque no queríamos hacer eso. El psicoanálisis sabemos que es complejo y que el conocimiento del inconsciente es altamente complejo, lo cual no quita para que podamos hacer el esfuerzo de hacernos comprender. Bueno, gracias. Yo lo que iba a decir es que no solo hemos escuchado a nuestros hijos, en concreto al tercero, al pequeño, lo hemos padecido. Porque, como ha dicho Elsa, no fue nada fácil dejarlo medianamente contento. Yo cuando hice la enésima corrección, porque lo ponía en rojo, con mayúsculas, no se entiende nada, pone ejemplos, te repites. Bueno, ya cuando dejó de poner cosas en rojo, yo pensé, hijo, si tú te quedas tranquilo, los demás van a estar encantados. Alberto. Me pongo de pie porque si no, no os puedo ver bien. Bueno, yo quiero agradeceros también que vengáis a Madrid a presentar el libro, porque yo creo que es muy importante. Yo tuve la suerte de dar trabajo recientemente en Bilbao y la verdad que me parece que hacéis una labor. Nos acogéis muy bien cuando vamos para allá y creo que también es muy bonito que estéis aquí. También es muy bonito que estéis aquí en una semana muy especial para la APM, ¿no? De inauguración de la nueva sede, ¿no? Me ha encantado escucharlos también. Creo que tiene mucho mérito escribir un libro 2 personas juntas y no haberos pegado. Sí. Y luego me parece que es muy bonito oíros cómo habéis construido también este libro del camino humano a partir también del diálogo de diferentes generaciones familiares, ¿no? La verdad que tengo muchas ganas de leerlo y me parece que escribir un psicoanálisis sin los conceptos para transmitirlo a otras personas me parece que es un regalo para todos nosotros. O sea, que lo voy a leer con mucho placer y muchísimas gracias por venir a Madrid, porque creo que experiencias como esta nos ayudan a sentir que formamos parte de una misma institución y que construimos algo juntos todos. Gracias. Mónica Orobi. Gracias. Gracias por haberme invitado, pero sobre todo gracias por permitirme compartir mi soirée, no sé, tardecita, como decir, con ustedes allí, con una apreciación enorme. Creo que los dos textos que José María tuvo la gentileza de hacerme llegar, porque el libro lo voy a tener de acá 2 meses y pasé horas a tratar de encontrar dónde lo podía comprar. O sea, tengo la presentación de Bolognini y de Rafael Ferrer. Cuando leí esto, además de mi amistad, muchos años, creo que nos encontramos en 2003, 2004, el CPRF de Bilbao me ha invitado y
son realmente no solo analistas extraordinarios, pero amigos del corazón, como podría decir, a mí de las dos, el prefacio, Rafael y Stefano, me pareció que era como un abrazo y que representaba exactamente lo que yo siento, ganas de abrazarlos como pareja, de abrazarlos por este resultado fantástico y de decirme, no sé cómo puedo hacer para esperar de leer este libro, que pareciera es para gente que no conoce nada de psicoanálisis, y creo que conocemos tan poco de psicoanálisis. Y quisiera que se me hable verdad y tiernamente, sin jargón, sin palabras específicas, como yo sé que ustedes tienen esta capacidad. Y los dos han mostrado que la madre y el padre juntos, porque creo que lo maternal y lo fusional funciona en una relación psíquica con lo paterno, diría, mi referencia Bion sería la función alfa, es tanto masculino-femenina en una buena copulación. Creo que esto es lo que me espero de ustedes en ese libro y los abrazo con los abrazos de Rafael y de Stefano y de todos sus colegas. Y les agradezco a todos mucho de haberme permitido pasar este momento. Gracias. Rafael Ferrer. Gracias. Bueno, me decido a tomar la palabra porque Mónica Jorovista me ha introducido. Es verdad que yo estuve en la presentación en el CPN y tuve la fortuna de compartir con Elsa y José Mari este momento y pude hablar también un poco. Y allí decía que me sentía al acabar de leer el libro como si me hubieran una pareja de amigos me hubieran invitado a una cena entrañable y después en la sobremesa me fueran contando cosas de su vida. Y la gran mérito que tiene este libro, creo, es que en todo momento da la idea de que toda la vida uno está recorriendo algo desde principio a fin. Hay como una unidad desde que uno nace hasta que uno muere. También el mérito que tiene, también lo decía esta vez, es que habláis de la muerte, que generalmente un libro donde se habla del camino y de la evolución humana, pocas veces se habla también de la muerte como experiencia cercana o experiencia que está por ahí también, ¿no? Como el final. Y muchas gracias a los dos y bueno, y también a José Mari por introducir el emigrant, que sé que es como catalán, ¿no? Bueno, pues lo hemos hablado muchas veces de la canción del emigrant, por cierto, la has traducido muy bien. Y bueno, y todos somos emigrantes en este camino por la vida. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, yo hay una cosa, ahora me voy a permitir yo tomar la palabra. Hay una cosa que me ha sorprendido y me ha gustado. Hay dos temas políticamente incorrectos que se abordan en el libro y que para mí han sido siempre dos temas importantes. Uno es el de la transexualidad en la infancia y en la adolescencia y el otro es el aborto con las secuelas que deja en las mujeres tan negadas, yo diría renegadas en nuestra sociedad. Muchas gracias por aproximaros a esos dos temas tan complejos y tan políticamente incorrectos. Eso lo teníamos claro que había que abordar, lo llamamos el capítulo Riscos peligrosos. Sí. Y el de la transexualidad está en este momento muy de moda, vamos a decir, para bien, para mal, para discutirlo, pero está muy en auge. El aborto prácticamente no se habla, porque en el capítulo lo que decimos es que una vez que el Estado se ha considerado progresista instalando una ley del aborto, se ha terminado el problema. Ya. A nadie le importa si la mujer y el hombre que han tenido que ver con un aborto
tienen una esterilidad psicógena de por vida, si se rompen las parejas, si aparecen abortos sucesivos, eso al Estado no le importa. Y sin embargo hay que hablar de ello, porque si solamente organizamos el aborto, que está muy bien que esté organizado y legislado, porque es un mal humano. Yo lo que pienso, siempre lo he pensado, no es un bien, es un mal humano necesario. Hay que tener abortos bien hechos, pero el problema no se acaba ahí. Ese hombre y esa mujer van a tener secuelas que si nadie les ayuda pueden darles sufrimiento de por vida. Y era un tema que queríamos abordar seguro. Yo os lo agradezco porque la clínica es cierto que el aborto, la edad media está en torno a los 29-30 años en las mujeres, pero hay un porcentaje del 10% más o menos menores de 18 años y las secuelas son psicológicamente tremendamente graves con intentos de suicidio, descompensaciones y demás. Entonces me ha gustado mucho leerlo. Con la transexualidad en la época infantil y de adolescencia, lo que decís es, bueno, hay que darle tiempo al tiempo y no meternos en actuaciones rápidas y reflexivas sin pensar y sin el acompañamiento de profesionales que puedan ayudar a esos niños y jóvenes y a esos padres también a reconducir la situación en una vía u otra, pero siempre acompañados y con una atención profesional, algo que también se niega, se excluye y que además se presiona a los profesionales para que, bueno, pues den el visto bueno a actividades médicas que van a tener una repercusión para toda la vida, ya no solo psicológica, sino también física, y que obturan el camino a una posible reconducción de la situación de manera más adecuada y protegida, sobre todo. Bueno, ¿puedo? Sí, sí. La verdad es que no hemos... Hay mucho... Bueno, si leéis el libro veréis que hay temas a los que nos acercamos pero en los que no profundizamos. Conscientemente. Quiero decir que hubiese resultado un libro excesivamente... Se hubiese convertido en otro libro. Sin embargo, nos parecía fundamental tocar determinados temas que son políticamente incorrectos y en los que además se impone el antipensamiento. Porque ya no es solo una cuestión de estar de acuerdo o no, sino cómo se niega la posibilidad de pensar y la posibilidad de cuestionarnos. Entonces, para nosotros este libro también es un compromiso social. Para mí la cuestión social siempre ha sido muy importante. Creo que es una invitación este libro a pensar, a que la gente se cuestione cosas, que no sean, quiero decir, que pueda preguntarse sobre cosas que habitualmente no se hablan, ni se piensan, ni se dicen. Entonces, que haya círculos de gente donde digan, puedan interrogarse sobre distintas cuestiones del aquí y ahora, de lo que cada uno vive, pues me parece que es muy importante. Y acompañarles con nuestro conocimiento y alumbrarles un poquito, también me parece un compromiso social de toda sociedad psicoanalítica. Quiero aprovechar, ya que tengo la palabra, a dar las gracias a Mónica Horowitz y a Rafael Ferrer, porque efectivamente, Rafael, nosotros hicimos la presentación de este libro primero en el CPN. Queríamos hacerlo ahí, por deferencia, pero hacia nuestro centro regional. Pero sin duda queríamos venir a Madrid, ni se nos ocurrió la idea de no hacerlo. Así que estamos encantados de estar hoy aquí. Pero quiero agradecer también a Rafael Ferrer que nos acompañó en la presentación de este libro con su presencia y con sus palabras. Y no dejan de ser unos y otros, y todos vosotros, caminantes con los que nos hemos ido encontrando y que seguís estando aquí, y con los que por lo tanto dialogamos directa o indirectamente, pero que estáis ahí. Y bueno, somos lo que somos también por lo que encontramos en el camino. También había dicho antes que era de agradecer un libro escrito en pareja sin que nos hayamos pegado. Bueno, pegarnos. Claro,
Ah, Alberto. Ah, ya. Ah, el de la escena primaria eras tú. Vale. Bueno, no nos hemos pegado. En algunos momentos hemos discutido. Y Elsa es más templada, pero yo soy acalorado. O sea, lo hemos discutido acaloradamente para ponernos de acuerdo. Pero ya sabéis que lo mejor de las discusiones son las reconciliaciones. Entonces, siempre acabábamos, porque esto lo hemos escrito en 2 veranos, en las vacaciones de 2 veranos, tranquilamente, como decimos al final, con el rumor del aire sobre los árboles. Y entonces, al final del día, después de haber escrito todo el día, un vinito, un poquito de jamón, un poquito de pan, para ir poniéndonos de acuerdo siempre venía estupendamente. Hasta ahí puedo. Bueno, me alegro muchísimo desde la editorial de los comentarios sobre la función social del libro y la valentía que habéis tenido al mojaros escribiéndolo. Como decía al principio, la editorial Simática tiene una función principalmente social, de divulgación de temas importantes, tengan o no cabida oficial. De hecho, hemos publicado un libro, Niños Trans, un trabajo muy interesante sobre la problemática de los jóvenes que transicionan, y estamos preparando otro libro que se va a llamar El síndrome del post-aborto. Lo escriben 4 expertas, psicólogas que trabajan con mujeres que han sufrido abortos voluntarios y tienen unas secuelas terribles, como estaba diciendo antes en Rosario. Para terminar, ya que tengo el micrófono, digo algo que hay que decirlo siempre desde la editorial: ¿cómo conseguir el libro? Bueno, primero en la propia APM. Es el lugar lógico, estando en este centro. La APM tiene ejemplares y se los pedís a Arantxa o directamente en la página, que ahora se venden directamente en la página web, ¿no? Y en segundo lugar, pues psimática.com. Donde está el libro, y estando en cualquier país recibimos el pedido y se imprime en el país más cercano del comprador y se le envía. Nada más, gracias. Bueno, tenemos unos pocos minutos antes de terminar, y ya que hemos iniciado este sendero del aspecto social, ha habido otro aspecto no tan políticamente incorrecto y que está ahora también en los medios de comunicación, que es las dificultades que tienen los niños para vivir el periodo de latencia de una manera adecuada y tranquila. Os decía antes que me ha encantado el libro, y es verdad, me lo he leído 2 veces. Tal vez porque es muy ameno, muy agradable y está, bueno, no me voy a convertir en crítica literaria, pero está muy bien escrito. A mí me ha gustado mucho cómo está escrito y lo fácil que se lee. Pero me gustaría que comentaseis algo acerca del periodo de latencia y de las dificultades que tienen los niños actualmente para poder tener esa zona de reposo en su devenir vital. Ese capítulo me tocó a mí. Ah, mira. Y Estupendo. yo creo que, a ver, lo que digo a lo largo del capítulo son cosas sabidas sobre el periodo de latencia, qué significa, para qué sirve y qué sentido tiene. Creo que lo más, se puede decir que innovador en el capítulo, es que digo que nos están robando el periodo de latencia, que a los niños no se les está dejando reposar sus pulsiones durante ese tiempo que desde el recuerdo adulto es el periodo más feliz de la vida. Si algún momento tenemos feliz los seres humanos, es el periodo de latencia. Lo recordamos en el colegio, jugando, aprendiendo reglas de los juegos, peleándonos con los amigos, como un periodo de juego, en donde, por supuesto, como en los sueños, todo pasa por debajo. Es decir, las pulsiones siguen estando, pero pasan subterráneamente a través de las canciones, de las reglas de los juegos, que hay que, las reglas hay que
aceptarlas, pero también hay que intentar transgredirlas y pagar las penalizaciones por la transgresión. Es decir, es toda una escuela. El periodo de latencia es una escuela infantil. Y yo creo que si les robamos a los niños ese momento de paz en lo aparente, en lo consciente, si les robamos ese momento y pasamos de las pulsiones que llegan hasta el Edipo y nos ponemos directamente en la pubertad y en el desarrollo hormonal, no estamos dejando un tiempo de reposo. Y por lo tanto, yo creo que eso se convierte en un sinvivir. Los seres humanos sometidos a nuestras pulsiones y teniendo que estar constantemente luchando con o contra ellas, es un sinvivir. Entonces, por lo menos dejar a los niños ese periodo de poder jugar y de poder aburrirse, porque ahora tampoco se les deja aburrirse, entre extraescolares, tecnología, redes sociales, etcétera, no pueden aburrirse, por lo tanto, no van a aprender a crear, porque del aburrimiento viene que se te ocurran cosas. Si no tienes un momento de aburrirte, no se te va a ocurrir nada. Ese es el capítulo. Muy bien, por supuesto. No, quería decir que cuando yo mencionaba que se trata de una serie de textos con un pensamiento que no es ni reduccionista ni simplificador, quería decir precisamente que vais en profundidad a tratar la complejidad de los temas de este transcurso a través de las distintas etapas de la vida. Y entre ellas, por supuesto, que hay muchísimas. Yo no las quise mencionar porque no era mi función, sino simplemente despertar el interés vuestro por la lectura de este libro que, como sabéis, Charo que lo ha leído, es apasionante, ¿no? Pero hay muchos temas que se tratan, que es una cierta anulación de la latencia, los cambios en la parentalidad, la transexualidad, de la que además José Mari, que ha trabajado mucho tiempo en el jefe de servicio del Hospital de Tres Cruces, tiene experiencia. Él ha escrito sobre eso y es un tema que los psicoanalistas nos preguntamos cómo abordarla desde una perspectiva psicoanalítica, y él tiene yo diría, el mérito, como decía, de plantear interrogantes sin establecer cierres apresurados con respuestas e interpretaciones. Bueno, eso nada más quería agregar. Teresa. A ver, ¿se escucha así, no? Sí. Bueno, yo no he leído el libro, lo tengo aquí en mi mano y muy bien dedicado, que me hace mucha ilusión, y estoy loca por leerlo, pero como no puedo hablar del libro, sí quiero decir cómo me compensa haber venido desde Sevilla a estar con vosotros a la presentación de este libro. Y como decía Milagros, no he encontrado nada mejor que hacer que estar aquí con vosotros, hacer este viaje para estar con estos colegas y amigos entrañables. Muchísimas gracias. ¿Queréis decir alguna cosa más? Si me permitís, me gustaría leer el poema que cierra el libro. Es de Hugo Mújica, no sé si le conocéis. Es un hombre muy peculiar, con una trayectoria muy especial en la vida, muy compleja y muy rica. El poema se titula De noche abierta, un pedazo de hambre, un vaso de agua. Fiel a lo humano, al tamaño de lo que los brazos mecen, a la fiesta de lo que en las manos cabe, a la callada esperanza que es no apretar los labios. Fiel a un vaso de agua y al pedazo de hambre que otro cuerpo nos trae. Fiel sorbo a sorbo, hambre a hambre. Fiel al pudor de apenas una seña, apenas el abismo del otro, cuando el silencio calla la piel que nos separa. Fiel al límite de morir hombre, de haber abrazado el vacío
que ese mismo abrazo llenaba. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, muchas gracias por presentar el libro, muchas gracias, María Elena, muchísimas gracias, y con esto, pues hasta otra ocasión. Gracias. Gracias al online.